from you. How am I doing, my dear brother? My son. Hello everyone! Welcome to the 2023 NetEase Connect. I'm May, an everyday gamer who just so happens to be a foodie and a cultural ambassador. And I'm Shane, an ex-competitive player here at NetEase. This year's theme is Game On. So what do you think of this year's theme, Shane? Well, to me, Game On totally captures the excitement you get when you're gearing up for a game. Everyone's raring to go and the competition's just about to begin. To me, it means more than just getting the game started. We gamers see it as a battle cry, am I right? Yeah, totally agree. And that's why we're here today. We're going to talk about nothing but games today. So put your gaming face on and get your game on. Who's ready to gallop into battle with Naraka Blade Point's new expansion? And show me your hands if you're still waiting for that letter from Hogwarts. Or are you dying to unleash an arsenal of advanced weapons and rain destruction down on a world of terrifying mutated monsters in once human? Yeah, I can't wait. But first things first, we need to take care of something. That's right. For players watching the NetEase Connect for the first time, we'd like to introduce NetEase games before we get started. Let's do it. NetEase Games, the online games division of NetEase, is a leading global developer and publisher of video game IP across a variety of genres and platforms. NetEase Games' development and publishing slate include titles such as Harry Potter, Magic Awakened, Knives Out, Identity V, and Naraka Blade Point. NetEase Games also supports the growth and development of its innovative global studios in Canada, Europe, Japan, and the United States. For more information, please visit our website. Hola gente, tenemos aquí el directo de NetEase Connect 2023 y a ver si nos trae un poquito el lanzamiento global de Magic Awakened, como acabamos de ver ahí en las imágenes. Así que a ver, os voy a dejar la transmisión y a ver cuando salga si podemos comentarla un poquito, ¿vale? De momento os lo dejo ahí. It has to be Naraka Blade Point. Bingo. This fast-paced, action-packed battle royale action game supports up to 60 players all fighting until the last one standing. And with its unique style and stunning graphics, it's been a worldwide sensation since its initial launch. Yeah, that's right. Naraka Blade Point continued to reign on Steam's top sellers,
And it was nominated for a Golden Joystick Award for Best Multiplayer Game. I love this game personally, it's a lot of fun, and the combat is simply awesome. And, well, let me tell you what, my Tianhai is a beast. Don't see me in game. Oh, really? Then let's do some ranked duos after the show then. Sounds good. Well, so even if you can't hear it from here, please give it up for Naraka Blade Point and see what surprises are coming up next. Vale, pues parece que primero, como han dicho, empieza con el Naraka. Y a ver cuál es el siguiente. Me parece que será o el Harry Potter o uno de los de la lista. A ver qué sale. Naraka Blade Point never fails to amaze me. Yeah, that's for sure. So, besides the intense melee combat in Naraka Blade Point, do you play any other stealth games? Vale, pues ahora viene el Misión 0. Este no tengo ni idea de qué juego es. Pero bueno, tiene pinta de que va a hablar un poquito y luego te meten cinemática. Así que vamos a ver si llega ya Magic Awakened. Y os dejo con el vídeo. Participate in the beta earlier this year. Now the visuals and sound effects, they were amazing. Basically everything about it blew me away. And the characters that have unique skill sets, and you can pick who you want to be based on your preference or whoever you think will work best for the match. Wow, that sounds pretty exciting. So let's check out how much fun it is to be a spy or a hunter. To Mission Zero, Operation number 520. Investigation at the Museum of Civilization will be released today. Yesterday, the museum announced that they would be exhibiting a powerful ore infused with cosmic energy. However, this has sent out a dangerous signal to different powers around the world, who are expected to descend on the exhibition amid a scramble for this new source of energy. The museum has hired Mobius hunters to ensure that the event goes smoothly. Serious spies will need to unlock the ore vault within the time limit while steering clear of the pursuing Mobius hunters and escaping the museum. Whoa! I can't wait to get my hands on Mission Zero! It looks like it's improved a whole lot since the beta. Just so you know that you can pre-register now on the official website and join me in the game when it launches. Sounds good. Maybe I'll join you in Mission Zero. For now, let's take a trip back in time to the creation of the world where everything begins. Whoa, 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 not so fast. I don't think I'm ready for such a leap. I feel you there, Vale, pues but parece no que one can todavía no resist the viene temptation Magic of creating a Awakened. world. Como comentáis aquí, dice que solo dicen que saldrá en verano. A Our ver si next dicen game un is poquito Epic of más Tia, an de fecha o open, concretar un powerful, poquito más and en esta super easy to versión use MMORPG NetEase creation en inglés. platform. Vamos a ver qué creéis. MMORPG creation platform? Is that like game development? I bet it takes a lot of work and money to develop. That's right, I just had an exciting discussion with the Epic of Tia's producer backstage, and he had grand plans to make game developing accessible to everyone.
Wow, that sounds amazing. How about we invite him on stage and see what he has to say? Let's welcome the producer of Epic of Tia, Jax. 大家好，我是太阳史诗的制作人 Jax。太阳史诗自上线以来，给大家带来了很多精彩的内容和玩法，深受广大玩家的喜爱。而今天，我们也为大家带来了网易的创世计划。创世计划是一整套为游戏创造、分享、体验的平台，在这里，任何人都可以零门槛地创造属于自己的游戏世界。这个世界，一切都是可以定制的，从开放的世界到其中的 NPC、其中的怪物，在这里，开发游戏和玩游戏一样简单，不需要任何专业的知识或者工具，一切所见即所得。我们也将提供网易全系的流量扶持，帮你带来海量的用户。商业模式也可以自行定制，产生的收益将分成给创作者。为了帮助大家更好地理解，我想稍微深入地介绍一下我们的编辑器。它的功能非常强大。首先，使用服务器编辑器，玩家可以一键创造自己的服务器，无需繁琐的服务器采购、部署、运维也是由官方统一维护的。使用世界编辑器，玩家可以随心所欲地编辑地形和地貌。通过添加生动的 NPC、多种多样的怪物，玩家可以构造宏伟的世界，并且官方将不断提供全新的素材，支持玩家的创作。整个过程是模块化的、自动化的，全程使用 AI 技术驱动，用最少的操作就可以让你的世界栩栩如生。并且，创世编辑器不仅仅局限于锁视角 MMO， 甚至可以改变游戏的视角，创造完全不同的游戏体验。限量一测将于明天正式开启，同时我们也会开启2测的报名。搜索网易创世计划，立即预约，共创属于你的游戏世界。Next, let's travel to the other side of the world, ancient China, where we can experience an adventure in the world of martial arts. Fantastic. I love martial arts. Then you'll definitely love this game, Shane. Justice Online. It features gorgeous martial arts moves and an exhilarating combat system. And today, we are debuting the mobile version. The mobile version will retain most of the systems, functions, and mechanisms of the PC version, allowing you to experience the same immersive adventure on your mobile device at any time. Can you fly in this game? You know what I mean, right? Like the lightness skill, flying around on the sword in the air. Of course, you can also make friends with NPCs if you want. Wow. Vale, pues aún no han comentado nada del Navi Hotel y no sé por qué tiene la pinta que va a ser de los últimos juegos. Pues con tanto retraso y tanta espera que tenemos, ¿qué apostáis? Que va a ser de los últimos juegos que van a anunciar o que van a comenzar a hacer. Lo veo venir, ¿eh? ¿Qué opináis? Yo
Y la verdad que sí, que el ambiente de este es muy bonito, muy coreano, la verdad. Pero que rinda este juego en un teléfono normal va a costar mucho que tenga un buen rendimiento, porque mirad qué gráfico. Esto va a costar que un móvil de gama media lo tire. Esperemos que el tráiler de Magic Awakened y toda la info que den sea igual de largo que con este, ¿eh?大家好，我是逆水寒手游的制作人听雨。6月30日，逆水寒手游就要正式与大家相见了。手游将打破大量 MMO 的老旧套路，首创武侠开放世界 ，AI 技术和 MMO 游戏相结合，让我们一起重铸 MMO 的荣光，让 MMO 再次伟大。That was incredible. It's hard to believe you can experience such an epic game right on the palm of your hand. Besides experimenting with different styles and genres, NetEase Games also creates truly unique and innovative games. Next up is Once Human, a new survival game that I've been very Vale, pues parece que nos quieren hacer esperar un poquito para el Magic Awakened. Pero bueno, vamos viendo otros juegos a ver si nos llama la atención algunos de los que está saliendo. A mí de momento el Justice ese no te llama la pinta. Y vamos a ver este, el 11 Human. But it's also quite otherworldly at the same time. I guess you could say it's a tough game to put in a box. So let's hear it from the developers, shall we? Hi everyone, my name is Ruby and I'm a designer on the Once Human development team. Today I'm super excited to introduce you to our new game, Once Human. So for those of you who maybe aren't familiar, Once Human is a new, weird sandbox survival game that gives players the freedom to explore and experience the game in whichever way they like. Once Human invites players to explore a strange and fascinating new world,
one that combines combat, crafting and survival gameplay mechanics with a cosmic horror aesthetic. So you may be wondering what I mean when I refer to Once Human as a new weird game. Essentially, the new weird is a genre of art and literature, and what it does is it combines supernatural elements, cosmic horror, with sci-fi. It's heavily influenced by the works of H.P. Lovecraft. With this mix of survival gameplay and an unsettling, creepy, new weird horror aesthetic, Once Human offers a uniquely gripping gameplay experience. Players have the freedom to carve their own path through this world, but they'll also have to constantly be on the lookout against any number of reality-warping, mind-bending threats that they may face along the way. Once Human integrates 5 core gameplay systems to offer players a really high level of freedom. The game also boasts 4 distinct biomes and 6 entrenched faction strongholds, all spread across a really vast 16 by 16 kilometre map. Once Human offers players the opportunity to battle creatures from another realm through open exploration, dungeon challenges and intense boss fights. Once more, players can also customise their growth by gathering resources and crafting their own gear to best suit their own personal playstyle. But with Once Human, otherworldly monsters are not the only threat. Players can also attack one another and loot their resources, so the game has the potential to descend into all-out server-wide warfare at almost any time. Once Human also has a team play feature that lets players construct a hive together with their friends, set up a territory, fight for control over rare resource points, and even take part in 20v20 PvP battles. In short, Once Human offers an immersive gameplay. La verdad que lo que estáis diciendo en el chat tenéis razón, aún tenemos un poquito de que en el lanzamiento suave, a ver si lanzan algún país de habla hispana y al menos ahí esperemos que lo traduzcan al menos el juego, es la última esperanza que tenemos, a ver si para final de mes sale algo, porque es que si no, mal vamos. I'm totally stunned after watching that. For me, Once Human is definitely a unique game, and coupled with this post-apocalyptic setting, it is sure to be an unforgettable experience. And today we have the honor of interviewing Ruby, one of the game's designer from Once Human. Oh, great. Hello, Ruby. So first off, can I just ask you, what are the biggest differences between Once Human and other survival games in terms of gameplay? So I would say there are a few differences between Once Human and other games in the survival genre. So first of all is that we've got the new weird kind of cosmic horror theming. That would be step one, and I would say that would be one thing that kind of gives the game a different vibe to other games in the survival genre, maybe. And then the second thing is that what the dev team has always really tried to emphasize is we've tried to create a game that gives players kind of as much freedom to play in the way. Sí, Manol, yo creo que también que van a dejar el Harry Potter para el último juego de todos, solo para que tengamos que esperar y ver todos los juegos del estudio con sus desarrolladores y todo, y luego ya si eso nos pondrá un poco de Magic Awakened y me veo venir que van a decir el lanzamiento global va a ser en verano, venga, hasta luego, nos vemos otro día, adiós, ya veréis, como sea algo así, qué locura. Pero bueno, teniendo en cuenta el retraso que llevan de un año y el tiempo que lleva en China y Taiwán, ya me espero lo que sea, And then the third thing would be it genuinely takes place on a really, really massive map. And what you can do is you can build your structures, you can create your territories really anywhere on this map. So that kind of creates a lot of potential for creativity, I guess, and for the players to kind of leave their own mark on the world as they play. And secondly, could you go into more detail about this new weird genre? Yeah, so when we use the term new weird, what we mean is it's a genre that I suppose the founding father would be H.P. Lovecraft, or sort of more recently I suppose it's kind of spread into like films, TV shows and also games, but something like the SCP Foundation online would be a kind of a representative example. And what it is a kind of a fusion of like horror but also mystery, science fiction, even things like urban legends. So it's not really about blood and gore so much as it's about kind of creating a sense of like cosmic horror or kind of a sense of the unknown and these kind of
Pues sí, yo también estoy esperando que menos el juego sea jugable a nivel de idioma. Porque mira, si tengo que jugar con VPN, con una APK, pues bueno, pero si al menos está en mi idioma y puedo atender a las clases de muggles, estas que tienes que seleccionar, bueno, saber bien, entender bien la jugabilidad de la carta. Vamos, para mí es muy importante poder entender el juego. Y ahora estar en chino, que es la versión que estoy jugando yo en Taiwán, es un follón. Básicamente es horrible. Lastly, can you tell us about the game's launch date? So the team has been working really hard in recent months, and we don't have an official release date yet, but we for the moment, if players like what they hear, they can join our official social media accounts, they can add the game to their Steam watch list, and they can join our Discord and just kind of get involved in the community, basically. Maybe get involved in future testing and just kind of keep updated with our most recent kind of development progress and just bueno, a ver, imagino que traducirlo primero del chino, luego al japonés, luego al inglés, al final tiene que haber un equipo detrás para corregir y todo. Entonces, mira, otro juego que no es Harry Potter Magic Awakened. Así que, es que al final lo van a poner el último, ¿eh? Saben crear el hype. Feast for the eyes, it also offers an incredible auditory experience. Does Hans Zimmer's soundtrack count as a surprise? Wait. Is this for real? Is this a PC game? Well, it's a cross-platform post-apocalyptic MMORPG for PC and mobile. Ashfall already captured the attention of players all around the world when it was announced at TGS last year. Now, what new details can we expect from Ashfall this time around? Well, let's take a look. Yeah. A ver, que si dicen que llega para el verano, el 22 de junio ya es verano. Es junio, julio, y los rumores que se habían visto ahí era para principios de verano anteriormente, que ya os comenté en un vídeo que ponía ahí una filtración, que luego se borró, que sería para principios de verano. Entonces os sacan eso, lo que estamos comentando, un servidor temporal de estos de lanzamiento suave, o bueno, 2-3 meses lo tenemos aquí. Mucho, sí, teniendo en cuenta que llevan más de un año de retraso, pero bueno, dentro de lo malo. We kept orchestra as the through line to each of the places that you go and all of the things that you do. We also included a lot of synth, and synth can sound basically like anything from a sine wave to what sounds like a real instrument. And so a lot of it is bridging the gap between the orchestra and the synth and creating a world for each of these locations that kind of speak to the world itself. We'd also use a lot of soloist instruments that have different timbres or qualities to them that lend themselves to depending on where you are in the game. You know, for instance, there's a couple Chinese instruments that we use at some of the cities, and then there's some more like woody flute type instruments that we'll use in some other cities, and based on their establishment and based on the city themselves. Video games have opened a whole new territory of freedom of how we can express ourselves sonically. And the more imagination there is in the video games, the more imagination we can add in the music. How you keep the player engaged is the music, you know, and the music becomes this river and you're basically on this journey and on this boat, you know, pretend on a journey, and the music drives you, you know, lets you be in this journey. And lets you feel different things and colors things differently and just keeps you constantly emotionally engaged. For the battle music, we had a couple iterations of low intensity and high intensity music, and so the player could kind of gradually go from sneaking around to intense, you know, boss battles and action like that. And when you hear the first note of the music when you start this game, you know, I immediately want you to be thrust into this post-apocalyptic world. Sí, es que a ver, el juego se anunció en 2021, como estáis diciendo en el chat, y estamos a mediados de 2023. Que es una locura lo que están tardando en hacer la traducción. Yo he empezado a pensar que son problemas de derechos
para adquirir todos los derechos en el país de servidores, música, copyright del mundo de Harry Potter con Warner, que no estuvieran cedidos para juegos, que esto lo hacen mucho, como hizo Marvel con Spider-Man, que le vendió los derechos a Sony y hasta que no lo pudo recuperar. Creo que debe de ser algún problema legal, porque de traducción y servidores no creo que una compañía como esta tenga problemas. De hecho, ahora NetEase va a abrir oficinas en España, concretamente en Barcelona. Así que eso no creo que tengan demasiado problema. Tiene que ser algún problema de derechos por franjas de países. Porque si no, no lo sé, no lo entiendo. Keep an eye out on the official website for the latest news. Seeing so many heavyweights so far has got me wondering, are there any casual games headed our way? Vale, y el Eggy Party, pues que parece un Fall Guys copia para móviles, ¿no? Parece eso, ¿no? Un poco en plan chibi japonés, tipo Fall Guys, por lo que vemos detrás. A ver qué trae este juego. Este sí que puede ser entretenido para echar partiditas en ratos muertos, que nos aburramos yendo al trabajo o en transporte público o en casa. Pero bueno, vamos a ver, capaz de sacar un competitivo de esto. Que eso sí, han dicho que quieren competitivo del Harry Potter Magic Awakened en los vuelos, ¿eh? Eso sí que lo confirmo ya. Looks like Eggy Party will be a lot of fun to play with friends. I'm already thinking of whom I'm going to invite. Eggy Party will be available for players soon. Stay tuned. Right? It looks like the perfect game for hanging out during the weekend. So Shane, how do you usually spend your time with friends? Well, you can find me on the basketball court if I'm not playing video games. I'm no hooper, but I think you'll enjoy Dunk City Dynasty. It's great fun to play with friends anywhere, anytime. Yeah, that's right. Dunk City Dynasty is not just a typical street basketball game. It is an officially licensed by the NBPA, and it has all of your favorite basketball superstars, such as Stephen Curry, Giannis, James Harden, and many more. Hola Miguel, pues mira, pues todavía no han dicho nada de Harry Potter, así que llegas a tiempo. Estamos aquí comentando que ya veremos, que seguro que va a ser el último juego, solo por el hype que hay creado detrás del videojuego, que llevan desde 2021, sin decir ahí nada sin saber fecha. Que va a ser el último juego que digan, ya veréis. Hello， 大家好，我是女篮的韩旭。全明星接球派对即将正式开启，这么精彩的接球对决，怎么能少了咱们遇强则强的女篮球员呢？就让我作为代表来好好会他们。来接球。作为一个篮球爱好者，
没有什么事情能比跟篮球巨星们同场竞技更让人兴奋了。为了打造顶级的竞技体验，我们联合了 NBA 官方球员工会，将超多 NBA 巨星们以及他们各自的技术特点还原到了我们的游戏之中。无兄弟不篮球也是我们一直以来坚持的设计理念。我们设计了11分赛、球馆赛等一系列比赛模式，在游戏中大家既可以一键匹配，通过局内语音结交好友，也可以叫上自己的好朋友，一起组队开黑，组建你们自己的专属球馆，大显身手。在还原球星特点的同时，打造一个平衡的、崇尚团队合作的战斗体验，是我们核心需要解决的问题。为此，我们对很多球星的招牌动作、技术特点进行了逐帧拆解和深入分析。入库里，他从一名年轻的投手一路走到金州王朝的可靠领袖，这一历程在游戏中被我们浓缩为了永不言弃这样一个强力的技能。杜小帅又给嫩模点赞了，我要把它复刻到大厅的动作里。为了突出派对的感觉，所以我们在球员的待机动作设计里也埋了非常多的彩蛋，比如复刻了库里偷听战术，汤普森安排了遛狗的动作，当然还有我们饼皇卡佩拉玩披萨饼的画面，希望大家一起享受一场狂欢的派对。 Vale, y soy el único que este juego le parece un poco el Fortnite del baloncesto, un poco para el Fortnite de móviles, pero con temática baloncesto. Al menos el trailer es un poquito así, ¿eh? Están dando una intensidad que no lo veo, no lo veo. NBA 球星们的动作细节，也让整体的动作手感更加的顺滑跟手。刚才我试了一下，这个挡拆的碰撞感还有待加强。在技术上采用了一系列前沿的技术，包括多线程渲染、rematching、超分技术以及 VRS 等等技术，使得我们的游戏能够在 iPhone 5S 以及百元安卓机等设备上实现高帧率、低能耗的运行。 我们希望这款游戏传达的是青春、活力、激情。在画面呈现上，我们对大量的街头潮流元素进行了提取和再设计，既保留了涂鸦的设计形式感，也避免了过于地下和老派的那种涂鸦给人带来的厚重感。游戏当中，我们加入了大量的带镜头效果的终结技表演动画，用丰富的镜头语言和夸张的肢体表达，去强化终结技给玩家带来的视觉冲击力。在外观设计方面，我们为大家准备了嘻哈的街头风、潮酷风、时尚风，还有一些主题性的各类时装。我相信可以满足每一位潮流的你个性化的装扮和表达。 如果要用一个词来形容我们团队的话，那一定是篮球热爱者。我们从一个非常简单的 demo 开始，一步一步做成了现在大家看到的全明星接球派对，算是一种把梦想照进现实的一个经历。现在我们希望大家可以加入我们，让我们一起把这个篮球梦做得更大、更完整。 目前游戏已经上线测试，大家可以 Yo sí que el que tengo ganas un poquito de ver es el del Señor de los Anillos. Ese sí que por temática y por licencia sí que me llama bastante ver un poco de cinemática y jugabilidad, pero bueno. A ver qué. Luego ya veremos que los juegos que más nos interesen serán los que menos hablen. Por ejemplo, este Europe tampoco me suena de nada. Así que veremos a ver. 3 horas de tráiler. Infinite Borders? I've heard of it. It's the first geostrategic SLG with a season system. This game is said to recreate countless player-generated ancient warfare. Yeah, it is also worth mentioning that thanks to the love and support of these players, the game has tens of millions of registered players worldwide and has remained in the top 25 of global mobile game sales all year round. Yeah, it has gained overwhelming popularity in East Asia as an innovative leader in SLG, and its international regional servers are also on the rise. It'll be available in more parts of Europe and Southeast Asia shortly, so stay tuned. A Three Kingdoms battlefield with Antonio, ojalá te oigan y sea lo siguiente, porque están poniendo juegos que no me sonaban nada. Entre el Fortnite de baloncesto, el Fall Guys para móviles, el que era tipo coreano-japonés sí que era bonito, pero no va a haber ningún teléfono móvil que pueda
tirar bien ese juego con gráficos a tope. Y los otros que ni fu ni fa. A ver si ponen alguna cinemática nueva, al menos de Harry Potter, y nos dicen un poco más concreto de fecha, porque es que, como digan solo verano, pues para eso no tenían que haber hecho un evento, para eso ponen un comunicado en la web en verano y ya está. Que den una pista o yo que sé de la ruta a seguir con el lanzamiento suave. A ver si anuncian un poquito para final de mes. Y dicen, mira, para final de mes saldrán estos países y que den un poquito de hype. Un poquito de información. Que a lo mejor de repente la semana que viene publican en la web que amplían el lanzamiento suave. Porque si os fijáis, fue final de mes. Los dos lanzamientos suaves han sido más o menos así para final de mes. Así que veremos. Vale, señores, aquí está Harry Potter Magic Awakening. Ahora sí que sí. A ver. This game topped both the paid and free charts within 7 hours, with downloads exceeding 50 million. Hey, perhaps it's my turn to enroll as a new student this year. I really want to know which house they'll put me in. Then you don't want to miss the next video. Totally. I'm going to keep my eyes peeled out for this game, and without further ado, let's check it out. Vale. Es casi el primer tráiler, ¿no? Vale, no, han mezclado el primer tráiler con otros. Bienvenidos a Hogwarts. Bueno, un poquito la presentación de todo lo que podemos hacer. Club de duelo, Quidditch, la sala común, las 4 salas comunes. Esta es la clase que quiero que esté en español para poder enterarme. El bosque. Vale, de momento se sigue viendo en inglés, que era lo esperado. Un poquito de presentación de personajes. Bueno, un poquito de jugabilidad, que creo que todos los que estamos en el canal ya sabemos cómo funciona. Pero bueno, por fin sale Cassandra. Club de duelo. Aquí sí que han dicho que va a haber... Su intención es que haya competitivo. Así que veremos a ver cómo lo hacen. Ahí luciéndose con skins. Con el traje de Hermione. Watch this. Whizbang. Fiend fire. Don't even bother. Atmosphere tone. I can do it with my eyes closed. Sí, veis, nos presentan un poquito las cartas y los personajes. Esto sí que ha cambiado muchísimo de la primera vez que jugué yo a como está ahora dentro del juego. Ha cambiado y ha mejorado muchísimo la personalización, la hora de personalizarlo. Y más ahora con los 3 millones de skins que hay dentro del juego, ya ni os cuento. Vale, ¿qué opináis vosotros del modo de juego de baile? Porque creo que aquí hay opiniones encontradas entre gente que lo odia y gente que le encanta.
A mí personalmente me gusta mucho, aunque tampoco tiene mucha temática de Harry Potter, pero está divertido ahí los combos. Bueno, el preregistro. Magic. Esto es un poco la versión de Japón, ¿eh? That was a rush. You can really immerse yourself in the wizarding world in Harry Potter Magic Awakening. A ver qué se all viene. of you magical first years out there, note the gift code on screen right now, and don't forget to redeem your code when the term begins. The following segment is also well worth your time. NetEase Esports Center is taking the stage today as an event platform for the first time. As of today, NetEase Esports Center has hosted a number of tournaments and competitions in various Asian regions. Ni fecha, They plan to expand further into ni Southeast día, Asia, Europe, ni and North America for more lanzamiento. regional competitions. So let's take a look at NetEase's ¿Y se quedan así? past and future plans for esports. ¿O van a decir algo más después de los eSports? Porque no me creo que no hayan dicho absolutamente nada. Aparte de mostrar lo que ya sabíamos, cómo se juega. Esports has become a global lifestyle Sí, trend sí, among Rodrigo, young o sea, cara de payaso, totalmente, o sea, no lo shaping the entiendo. industry. Tienen la oportunidad Since 2019, de crear un buen NetEase hype Games y dar esports información has que ya expanded deben into de saber. regions like Japan, Republic of Korea, y nada. Southeast Asia, Latin America, and North America. Pero es que ya ni... Hola, será en verano, hasta luego. No, es que ni eso. Eso os enseñamos, lo que ya se sabe. Este es el juego. Y adiós. Japan, NetEase Esports, first stop on NetEase Esports global route, has become one of their most successful and deeply Espero que rooted ahora strongholds. después de esto de los eSports digan, vale, venga, un poco más de información con Harry Potter, porque como va a haber competitivo en Harry Potter, bla bla bla. Pero no tengo muchas esperanzas, la verdad. Knives Out, another popular game in Japan, held its first championship cup in 2019, with over 7.2 million live O views. sea, es que es una tomadura de pelo a breaking the todos los que historical record of estamos Japanese esperando este esports juego, events and que nos receiving traten high así, que no praise nos from den official ningún media. tipo de información ni Since nada its de nada. inception, the activity level of Knives Out events De hecho, te has enteras de los continued to lanzamientos rise, suaves a través de un maintaining comunicado player en su enthusiasm web, to this day. en la inglesa y ya. In Southeast Asia, Porque la NetEase web que está en Esports has castellano o en explored español various game categories, no publica prácticamente including nada. action Está competitive mejor hecha PC la web game, japonesa que Naraka lleva Blade Point, una semana as creada. well as asymmetrical competitive, MOBA, and more, covering 11 countries in the region. Experiencing players' passion in Southeast Asia. Sí, sí, un cachondeo total. Yo espero que ahora, después de esto, como os comento de los eSports, digan, venga, va a haber competitivo en Harry Potter Magic Awakening, las fechas tal y cual, servidores, pero no sé, más un juego tan esperado que llevan tanto retraso. Dead by Daylight Mobile has seen NetEase Esports organizing accompanying events and Aquí un influencer poquito del contests to TBT ignite players' competitivo passion, también. successfully helping it achieve También es un top juego chart esperado. status for a week. The DB de NAEU Mobile, Identity 5 Identity Tournament 5, que ni idea, no me suena de nada. IVT will be fully upgraded this year with higher production size and quality. NetEase Esports continues its Sí, muy bien la globalization, globalización de los introducing more eSports, global events for pero que various tenéis que hablar games no habláis. and expanding to more regions worldwide. Committed to play with global players, NetEase Esports will continue refining esports presentations, emphasizing regional depth, and providing better esports experiences in the future. It's so exciting. I can't wait to see what the future holds for the Vale, esports scene this pues year. no tiene pinta de que vayan a decir nada más del Harry Potter Magic Awakening, gente. Se han quedado tan anchos. Han publicado nada
esports for a o living? menos que nada, un tráiler corto con mezclas de trailers antiguos, un combate y un baile, y ya está, tranquilos de lanchas, no han publicado nada más, ni fechas, ni servidores, ni nada de lanzamiento suave, nada de nada. Ahora te meten otro juego, Ace Racer, que no lo conocen ni ellos, y ya está. Well, what can we expect from Ace Racer's all-new third season? Let's take a look. De hecho, Moroshovic se ha quedado muda, no dice nada ya en el chat. Bueno, sí, un código, han dado un código que... ¿Por qué? Y te presentan un juego de coches, otro más, un juego de coches para móvil, oh, qué novedad. Pero del que tienen que hablar, que es el Harry Potter Magic Awakening, súper corto, breve, un código, sin fecha, sin servidores. Es que por no poner no han puesto ni siquiera imágenes exclusivas de algo, ni un tráiler, han reciclado tráiler. No, ni ves la hora tú, ni veo la hora yo, y parece que no ve la hora ni el estudio, porque se han quedado anchísimos con este evento. La información nula, o menos que nula. Feeling of speeding around the racetrack sure gets your heart pounding. And you know what else gets Sí, your sí, heart o sea, han pounding? hecho mucha publicidad Love and racing. del evento, How about a terrifying nightmare? pero Being chased by a tampoco te merciless creas tú. killer. De hecho, por That ejemplo, el should be juego enough este to get ponía your blood sesión pumping. 3. Oh, I think O sea, many people would agree mira, luego with you, DVD, but most people Dead by would only Daylight experience Mobile. something Este sí like que that in Dead sé que es by esperado Daylight por la Mobile. comunidad, así que a lo mejor busco un poquito también de información para subirla al canal, porque sé que también la gente le tiene ganas. Pero no sé, ya veré, porque con este estudio, tal y como va con Magic Awakening, mal, muy mal. No están dando prácticamente información de los juegos. Te ponen un tráiler y un poco más. Un saludo, Jeff. A ver, este juego sí que puede estar bastante interesante. Echar unas partidas ahí un momentito. Este sí que tiene buena jugabilidad, buenos gráficos, es esperado, pero no tiene pinta de que digan fecha, tampoco. Sí, es que solo están dando trailers. A ver, este está interesante porque tenía poca información, pero tampoco están dando mucho próximamente y ya. Pero próximamente este estudio puede ser dentro de 2 años. Mira, para iPhone y para Google, pero ya un poco más. Señor de los Anillos. Rise to War. What's different is you actually get immersed in the experience. If you're interested in immersing yourself in another world straight out of classic literature and cinematic masterpiece, you'll love the next game. The real-time SLG, The Lord of the Rings, Rise to War. Wow, I love The Lord of the Rings. Este, por lo que tengo entendido, ya ha salido. No sé, no lo he probado. Tiene buena pinta, pero veremos ahora en el trailer, que es lo que pone.
Precious. La historia de la Tierra, mira The continúa. races of free people are united again, with forces in the air and armies across the land. They are gathering to Vale, el protect mapa está a bonito, ¿eh? hard-won peace. Because evil never rests. Because war never ends. Because the One Ring lures all with its power. You shall not pass. Una buena presentación de personajes. Pounds 42. A new order will rise. Yo es que diría que este juego del Señor de los Anillos ya está. Y probablemente, como decís en el chat, un tráiler muy chulo, pero luego la jugabilidad no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en el tráiler. Al menos el de Harry Potter sí que tiene cierta realidad. Pero por lo que me comentéis en el chat ni siquiera es novedad. In The Lord of the Rings Rise to War, you have the choice to either serve Sauron or join the free peoples of Middle-earth. Building your own army, mastering tactics, conquering Middle-earth, expanding your territory, and ultimately seeking the One Ring to claim victory. Amazing. That sounds amazing. I'll definitely give that a try, and I hope you'll all do the same. Considering your extensive Ya está, experience in the no han dicho Battlefield chain, I'm absolutamente sure nada. you know how captivating combat can be in gaming. No habéis fijado Yeah, ni I fecha ni love nada. En este skill-based caso, pues, competitive games like shooters. pues I nada. find it very Y addicting, Lost and Light so do a lot of tampoco me people. suena de nada. So how about we join Lost No sé Lights cuántos juegos Firefly llevamos Task ya Force in the lockdown de zone. trailers. Trust me, this Sin one fecha, is por cierto, ultra también. competitive Porque no han dicho shooter la fecha de you ninguno. won't be able to put down. Wow. Lost Light, I know this game well. Porque creo que iban a anunciar supuestamente 19 juegos. Anunciar es, bueno, poner trailers que ya están. And as long as you escape the lockdown zone in time, you can win without killing a single enemy. And you get to keep all the weapons and equipment you find during the match, which is pretty nice, including those obtained from defeating other players. Oh, the development team told us that the major difference between Lost Light and other similar games is that it provides players with an immersive experience which is not achieved through Y este que será como un Warzone Mobile Now, o this un game PUC. is enjoyable even for people with no Un juego más del experience in montón. shooters. Now, let's check out the gameplay video and feel the No, pues no charm tiene of pinta de que Lost vayan a mostrar nada más de Harry Potter Magic Awakened, aparte de lo que han ya mostrado, que era pues eso. Para los que acabáis de llegar al canal, no han dicho fechas, no han dicho lanzamiento suave, han puesto 2 trailers recortados de trailers que ya habíamos visto, una batalla de PvP que creo que todos los que estamos aquí ya la hemos jugado, un poco de personalización, baile, un poco de las clases en trailer y poco más. Es que no... Lost Light is a first-person Nada. tactical shooter game. De hecho, hasta en este juego aparece un desarrollador hablando del juego, que bueno, es como un PUC Mobile. Y es que en el de Magic Awakened, con una licencia tan fuerte como es Harry Potter, con Warner Bros. Detrás, nada. It all depends on your mood and style. In the new season, Fireflies discovered take data of smart creatures and combat. Mira que normalmente no suelo hacer directos porque por tiempo y tal, mal, pero encima dedico el tiempo a hacer el directo y no dicen nada. Es ridículo. From the exclusion zone if something happened to you. Feel free to interact with your pet and don't worry, they won't bite you.
Use the tactical glasses with functions like live detection and danger alert. It will help you to detect. Sí, imagino que es lo que comentáis del juego del Señor de los Anillos, que lo meten aquí un poquito como para hacerle más publicidad, para que la gente que no lo conozca caiga y a ver si a alguien pues, le dan un poco de impulso. Que es todo lo contrario de lo que han conseguido con Harry Potter y Magic Awakening, porque lo que están haciendo es matarlo poco a poco. We continuously seek to improve your experience, guys. So recently we lowered the prices and increased the drop rates of weapons and parts. Therefore, players may find more gear on the battleground. No matter what your strategy, you will find your way to get what you need in this shooting zone. Sí, imagino que los dos juegos más importantes eran el de Harry Potter y el DVD. We welcome you all to Kaido, a futuristic city. You will definitely like it. Join our community for more info, and remember, prepare your combat. Wow, I can't imagine how nerve-wracking No, Vikingard, esto también me parece muy chulo. Tampoco lo he jugado, pero por lo que leí en los comentarios que me dejasteis, tampoco es nuevo. Ya está disponible para poder jugarlo, si no me equivoco. Que a ver, la temática pues está interesante. Wait, so you're telling me that I can play as a Viking warrior wielding a battle axe against hordes of enemies? No, it's way more than that. In Vikingard, you can become the leader of a Viking tribe. You can lead your people to cultivate the land, grow crops, preside over tribes. Sí, ¿no? Por lo que me comentáis en el chat. De nuevo nada. I bet any gamer would love it, and I'm eager to see what this game looks like. Well, let's check it out. Yeah, let's do it. Pay to win me comentáis. Pay to win de construcción. Qué bien. Que a ver, que gráficamente eso es lo que digo, o sea, son interesantes, pero si luego la jugabilidad no tiene nada que ver con lo que se ve en el tráiler, y es un pay to win de construcción. Pues tampoco mucho tráiler y tal, pero luego faltaba un juego de naves espaciales. ¿Cómo no? Who doesn't want to be a space explorer? Journeying among the stars sounds amazing. That's why next up, I'd like to introduce Infinite Lagrange. This exciting game is preparing to launch its first major expansion, Lagrange Legacy. So, let's have a look. Yeah. Last year was Infinite Lagrange's very first Earth Day event. Bueno, este no me llama absolutamente nada la atención, pero nada. Mira, encima me decís que este juego ya ha salido. Es eso, o sea, están aprovechando 2-3 novedades para impulsar juegos muertos que tienen, o cómo funciona esto. On behalf of our players to contribute to ecological sustainability. In our upcoming Lagrange Legacy expansion, we will focus on respecting and coexisting with nature. Special equipment, technical blueprints, industrial products, culture, and artworks that have appeared in Lagrange Network may be Sí, creo que nos vamos a ir todos con un bajón bastante grande. Que vaya muy bien. De momento tendremos que seguir jugando en inglés en Harry Potter Magic Awakening con una VPN o una APK. No nos quedará otra, al menos un par de meses, tiene pinta. Que ya os digo, a lo mejor la semana que viene nos sorprenden con un lanzamiento suave en español, ¿eh?
tengamos todavía esperanzas, que ahora con la crítica que hagamos a este evento, a ver si deciden así meter un poquito de presión. Cualquier cosa yo, ya sabéis, al momento o al día siguiente como tarde, yo os intento traer la info. Wow. Since its launch in 2021, over 15 million players worldwide have registered for the game. Known as one of the most immersive sci-fi games on the market, Infinite Lagrange provides players with an epic visual experience comparable to big-budget Hollywood films. SLGs have a wider range than many other genres. They could be set in the Middle Ages, ancient Asia, or otro a juego, science fiction world like un Infinite shooter, Lagrange. otro shooter But of extra. course, not everyone enjoys commanding a legion. That's right. Some tend to enjoy the thrill of single combat and fighting against enemies on the battlefield. Of course, that doesn't make them a bunch of brutes. They can pay Los full presentadores attention ponen una to cara the de immediate sí, os estoy enseñando cosas que ya han salido y no os estamos dando ninguna información, solo trailers. ¡Yujú! ¡Qué bien lo hago! Cara de circunstancia. Que tampoco es culpa de ellos, es culpa de la desarrolladora que no ha pasado información. I'm sure there are a lot Sin of más. gamers who'd love to give it a try. So, here's a closer look at Badlanders game. Sí, no, otro Tarkov. Es lo que pasa, que lo peta un género o un formato y todos se apuntan al carro a hacer el mismo formato en 8 versiones diferentes o 3 juegos iguales. Pero lo de Harry Potter ha sido horrible lo que han hecho. Es que ni siquiera se han dignado a decir en verano. This is Badlanders, the cross-platform looter shooter game, with 18 million registered users worldwide. What are the most desired items in the intense battlefield? The confidential intel is to be revealed. Ready? Go! Confidential intel number 1, Black Gold Access Card. One of the most coveted items in all of Badlanders. Owning one means you have the key to treasures and fortune. Some even say it's a treasure in and of itself. Confidential intel number 2, Life Detector. It's not only a life detector, but a lifesaver as well. It detects and warns you of Pero es que approaching encima enemies. tampoco de gráficos, no sé. Tampoco me estoy llamando nada a los gráficos del juego, ¿no? Confidential intel number 3, Aegis Tactical Armor. When you've gone down, it's not a bug. Aegis Tactical Armor's first aid capsule will help you turn the tide of battle. More incredible items and equipment await to be discovered in Badlanders. Now you can download the game for free and enjoy it. It looks like we managed to escape in the Badlanders. But Y este now juego it seems tiene like pinta de muy we've bonito. leaped out of the frying pan and Tampoco lo into the conocía. fire. Pero si os fijáis sí que sigue un poquito el arte de Harry Potter I think I know Magic this one. Awakening. The gothic visuals, Identity the button 5. eyes, and the unique art style. No It sé de has qué to va be el our juego. final game of the night, Identity 5. That's right. Identity 5 is a gothic-style, asymmetrical multiplayer game with multiplayer, over 300 million más de downloads 300 millones de descargas, así que es un juego que ya ha salido. It is No es ranked novedad first on tampoco. the free and paid charts in the iOS Google Store Play and iOS Google Play para in iPhone, multiple countries and regions, múltiples regiones, Japón, Tailandia, China. Yujú. Let's take a look at Identity Otro que 5's tampoco estará en latest español, ya update. veréis. Pero sí que si os fijáis la imagen y el arte es muy parecido al de Harry Potter. Tiene un aire. Ah, es como DVD. Pues a lo mejor lo traigo al canal este juego para echarle un ojo. Aunque no sea novedad. Bueno, sobre todo por el arte que tiene.
parece un arte muy bonito la ilustración. Y no está en español, ¿no? Qué raro. O sea, que no esté en español ya me lo espero. Ahora que ya no haya servidores en español, ya eso ya será otro tema, ¿eh? By the way, Shane, I know you've played Identity 5 before. So, what do you think of it as a player? Well, I enjoyed it tremendously. In a way, escaping from the hunters, it feels like the game is diverting Se us suponía away que habían from our dicho a las 8:30 y han empezado a las 7:30 con todo esto. Pero se suponía que a las 8:30 daban... Empezaba toda la conferencia, pero lo han adelantado a las 7:30. Esta mañana ponía 8:30. Yeah, I hope every one of us can connect with more players who share the same interests. And all right, now that we're reaching the end of this year's NetEase Connect, then again, I don't think I'll be able to sleep tonight after all these awesome games. Yeah, I hope all of you out there enjoyed the games, and in the spirit of Game On, keep your passion burning, and let's keep moving forward. So if you're watching right now and you want to learn more about the games that we saw tonight, don't forget to follow NetEase Games Bueno, Twitter, pues... Facebook, Twitch, and Hasta YouTube aquí, accounts, and parece. official websites. That's it for us here at 2023 NetEase Connect. We'll see you next Sí, sí, totalmente. Hemos sido engañados, ¿eh? Totalmente. Timada absoluta de evento, de información, de todo. No han dicho absolutamente nada, gente. ¿Cómo pueden hacer esto? O sea, tal como decís aquí, 70 minutos y no han puesto totalmente. Hemos sido engañados, ¿eh? No se me engañan como quieren, esto es mortal. Sí, sí, gente. O sea, no... Timada absoluta de... Hemos sido engañados totalmente. No... De todo. No han dicho absolutamente nada de Harry Potter. Juegos antiguos, juegos en inglés, probablemente algunos sí vamos a buscar. O sea, ni siquiera están en servidores españoles. 30 minutos y no han puesto. O sea, no... Hemos sido engañados, ¿eh? No lo entiendo, es que no se han dignado ni siquiera a decir lo que hemos repetido varias veces, que saldrá en verano. O algo del lanzamiento suave. Hemos sido engañados totalmente. No sé. No... Esto, sí, el meme de hemos sido engañados nada de Harry Potter. Juegos antiguos, para aquí juegos en inglés, ha sido increíble algunos sí vamos a que no hayan dicho absolutamente nada de ni siquiera están en servidores españoles del juego, o sea, no lo entiendo, es que no se han dignado ni siquiera de hecho si buscamos en la web de Magic Awakened en esta versión nuestra en español no hay absolutamente nada de nada. Luego nos vamos a la inglesa. Sí, han cambiado el arte, muy bonito. GG, preregistrar, que esto es lo del PC que ya os lo comenté muy bien. Esto muy bien, sí, GG, jaja. Y absolutamente nada, tampoco hay últimas noticias. No sé, no lo entiendo. Pero bueno. Pues nada, gente. Creo que lo voy a ir dejando para aquí, porque teniendo en cuenta que no iba a hacer directo, me he tirado un buen rato haciendo directo. Os agradezco un montón que hayáis estado. Y a ver si así podemos ir subiendo un poquito de subs, de likes y tal, para... Ya os digo, yo siempre intento estar atento al día de lo que salga. Os digo, a lo mejor mañana de repente, con la crítica que haya por Twitter y en foros, de repente dicen vamos a sacar algo mañana para que se calme la gente. Pero bueno, ya sabéis que este estudio le da absolutamente igual lo que digamos, lo que opinemos. Lo anunciaron en 2021, luego salió en 2022. Estamos a mediados de 2023 y siguen sin decirnos nada. Así que bueno, no queda otra que esperar. Es lo que hay. Ay, mira, aquí ha comentado Sergi que ha llegado tarde. Bueno, no te has perdido nada, Sergi. No han anunciado absolutamente nada. O sea, todo lo esperado que iban a anunciar, pues no lo han hecho. Han puesto un tráiler viejo y ya. Ya está.
Pero bueno. Pues nada, chicos, ha sido un placer. Y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente. Chao.